Hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un placer volver a estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros, ¿vale? Porque es que ya echábamos de menos la parte así de hacer algún acto en presencial y volver otra vez a empezar con el ciclo de conferencias Acercando la Ciencia, que, como sabéis, es una colaboración que tenemos entre nuestro anfitrión, el Museo de la Evolución Humana, la Universidad de Burgos y también con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, que también aporta también, colabora con nosotros en el plan de comunicación de la investigación de la Universidad de Burgos. Bueno, pues no sé si habéis visto, pero hay un cartel enorme en la puerta del museo, en la pared, que anuncia una exposición que se llama Materiales. Esa exposición es una exposición también hecha también a medias entre el Museo de la Evolución Humana, que amablemente siempre nos presta su casa y colabora con nosotros y financia parte de lo que es la exposición, junto con la Universidad de Burgos y investigadores de nuestra universidad que han trabajado y que hemos considerado que era interesante explicar un poco la evolución humana a través de los materiales. Podéis visitarla, es una exposición que está, que se puede visitar, ¿no, Aurora? No sé si hay que pedir hora o lo que sea, ¿no? Bien. Bueno, pues aquí tenéis la exposición que va a estar hasta el día 6 de abril, me han dicho. Entonces, aprovechar para verla. Pero, consecuencia de esta exposición, en la que hemos hecho, como os digo, una historia de la evolución de los materiales, hemos seleccionado este año al menos 3 charlas que tienen que ver con esos materiales y que tienen que ver con grupos de investigación de la Universidad de Burgos. La primera fue online, la hizo José Miguel García, nuestro vicerrector de investigación, sobre polímeros. Y la de hoy la va a dar Pilar Alonso Abad. Ahora os digo un poco el currículum. Yo creo que es suficientemente conocida en Burgos, pero pues bueno, por lo menos decirlo ya que estamos aquí un poco en plan formal, ¿vale? Que nos va a hablar de las vidrieras. Y próximamente tendremos otra de Álvaro Colina, que nos va a hablar de nanomateriales. Y después, a lo largo del ciclo, vamos a sacar el ciclo también con otra conferencia, la de Luis Montuliu, que va a ser online, porque el hombre está en Barcelona y no va a poder venir. Y bueno, y ahí sí seguiremos, ¿vale? Bueno, pues hablamos, ya no me enrollo más, porque vamos a hablar de un poco hoy y presentaros un poco a Pilar Alonso Abad. Ella es, su línea de investigación, es profesora de la Universidad de Burgos en el área de Historia, y también en sus líneas de investigación están las vidrieras artísticas y patrimonio en vidrio. Hay que decir que es la única investigadora de la universidad que tiene una unidad de investigación mixta con el CSIC. La única que tenemos en nuestra universidad, pues ella es la que ha conseguido esa colaboración, esa unidad mixta de investigación con nuestro centro, el centro de investigaciones referente en España. Es coordinadora del programa europeo Erasmus Mundus, de Máster ArcMat, también dedicado al estudio y observación de materiales del patrimonio, coordinadora del proyecto europeo Marie Curie European Doctorate, o sea, de doctorado europeo. Me perdonaréis, entre la edad y el móvil, pues ya la verdad es que miembro de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y de otras sociedades, es autora de numerosos artículos, libros y publicaciones y comunicaciones a congresos. Bueno, es interminable, así que sin más os dejo ya con Pilar. También quería felicitar a los organizadores de todos estos ciclos, estas jornadas de difusión de la investigación y de la ciencia para acercarlas a la sociedad por lo oportunas que son, y al mismo tiempo agradecer personalmente que se me haya invitado para participar y poder hablar además de uno de los materiales que más me fascinan, que es el vidrio. Además, el vidrio está presente a lo largo de la vida en la historia del hombre, porque gracias a la genialidad, al ingenio, al genio y a la creatividad del hombre, está presente en los campos más variados. El arte, el patrimonio, la ingeniería, la seguridad, la medicina, en fin, es algo que vamos a poder comprobar en esta sesión y, pues especialmente
cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. Sería ímprobo poder destacar cada uno de los grandes hitos y cada una de las personalidades que pudieron hacer aportaciones a lo largo de la historia. Por lo tanto, haremos un sucinto recorrido por cada uno de ellos, pues eso, intentando hacer un homenaje y desde ahora, bueno, pues perdón a todos aquellos hitos y aquellos inventores y descubridores que no se puedan citar en esta ocasión. Si tuviéramos que hacer una descripción del vidrio, diríamos que es un material inorgánico, duro, frágil, transparente y amorfo, que se encuentra presente en la naturaleza o está producido por el hombre y que se obtiene por la fusión de varios elementos a una temperatura aproximada de 1500 grados. Esta sería un poco la definición del vidrio. Esos elementos son 3 óxidos inorgánicos cuya composición y su porcentaje está perfectamente calculado, se conoce perfectamente, y que muchas veces se ha venido confundiendo o empleando como sinónimo con el cristal, cuando están diferenciados perfectamente. El cristal es, por ejemplo, un estado de ordenación de la materia perfectamente regular y periódico, mientras que el vidrio, al ser un sólido amorfo, no lo tiene, es más bien irregular. Y esta composición, como digo, el vidrio ha estado acompañando al hombre a lo largo de toda la historia. En todos los campos, muy versátil. Como digo, el arte, la ingeniería, el comercio, la industria, la seguridad, todos estos campos, gracias a la creatividad, al ingenio y al genio del hombre, y por eso, bueno, pues, vamos a hacerles ahora un merecido homenaje. En este sentido, hay que destacar 2 palabras, la genialidad y la versatilidad. Decía un filósofo suizo, Amiel, que hacer con facilidad lo que es difícil a los demás, eso es el ingenio. Y hacer lo que es imposible a las personas de ingenio, eso es el genio. Y es verdad. La genialidad tiene, según la definición de la RAE, tiene que ver con esa capacidad del hombre extraordinaria de poder crear o inventar cosas nuevas y admirables y al mismo tiempo aplicarlas de forma que sean soluciones a las necesidades, a las funciones que se requieren en ese momento. Por lo tanto, podremos decir que el vidrio es infinitamente versátil y lo vamos a poder comprobar. Se puede adaptar con total facilidad y rapidez a cualquier necesidad y cualquier función. De hecho, con logros sin precedente, creándoles bastante creativos, originales y también universales. Vamos a empezar ese recorrido a lo largo de la historia y nos vamos a remontar hasta la antigüedad, porque ya desde los primeros tiempos se identifica el vidrio como uno de los materiales más exquisitos, más lujosos. De hecho, por ejemplo, en la Biblia se compara incluso con el oro, por su escasez o por sus cualidades y propiedades incluso. Bueno, el origen es ahora mismo impreciso. Cronológicamente no se puede determinar en qué momento aparece, quizá por azar, pero sí que se detectan varios vestigios en varias civilizaciones simultáneamente. Por ejemplo, parecido al vidrio es la obsidiana y sabemos que se empieza a utilizar con fines pues, tanto de caza como de defensa y por lo tanto las primeras piezas que aparecen pues, son puntas de flecha, cuchillos y además en los 3 tipos de materiales, ¿no? De color, por ejemplo, la obsidiana negra con ciertas vetas, la verde o incluso la roja. Pero eso sí, las primeras apariciones, las primeras civilizaciones que lo van a desarrollar son las relacionadas con Mesopotamia. Quizá por azar y quizá relacionadas con la fundición, con los hornos de fundición del bronce. Empezamos a ver cómo le tienen mucho aprecio y ese interés particular por crear diferentes texturas, brillos, coloración, incluso formas estéticas determinadas. Incluso, en este caso, Plinio el Viejo, en su Historia Natural, lo identifica con el uso del natrón. Bueno, la palabra natrón viene de una explotación de una mina egipcia de Wadi el Natrum y se conocía como la sal divina por la cantidad de aplicaciones que podría tener el natrún. Por ejemplo, se hacía para los procesos de momificación, para la fabricación de cerámica vidriada, para también la limpieza tanto de la vivienda como del cuerpo. Bien. Dentro de estas civilizaciones, una de las que más lo apreció y que más lo desarrolló, incluso casi hasta el monopolio, fue la civilización egipcia. Sabemos que van a desarrollar cerámica vidriada o pasta vidriada en tanto recipientes como elementos de la arquitectura o incluso la joyería, los adornos. Estos recipientes se basan todos en un tipo de coloración de primaria, de azules, amarillos y algunos rojos, que se hicieron en gran abundancia
sobra decir que son objetos considerados de lujo, le tenían mucho aprecio al vidrio y se les relaciona sobre todo con el comercio y con el ámbito funerario. De hecho, bueno, pues, precisamente en las tumbas es donde más se han conseguido estos objetos, tanto en su forma física como también en su representación pictórica, o bien en ceremonias rituales en las que se representan como vasos suntuarios donde presentar las ofrendas, o bien también con fines cosméticos. Y vemos tanto esos vidrios de pasta vidriada como también el vidrio transparente. En algunas de las representaciones podemos ver este tipo de recipientes, de vasijas, y es que Egipto, además, también conviene recordar que estuvo en cierta competición, en cierta rivalidad con los fenicios, hasta tal punto de que, bueno, todavía hoy se está estudiando a quién adjudicar el invento del vidrio transparente, el vidrio translúcido en estos casos. Bueno, sabemos que era muy apreciado, sobre todo por los faraones, hasta llegar incluso al monopolio. De hecho, incluso se determinaba escrupulosamente los lugares exactos de las ciudades donde se tenían que asentar los hornos y los talleres, por ejemplo. Y además de estos recipientes, se tuvo muchísimo interés por los adornos, lo que podríamos llamar las joyas, cuentas y abalorios, anillos y especialmente los relacionados con el azul, por ese cariño especial, esa inclinación especial que tenían los egipcios hacia el lapislázuli, probablemente. Otra de las grandes civilizaciones, los asirios. También vemos cómo utilizan esas tonalidades cromáticas parecidas a las de los egipcios, el azul, el amarillo, el rojo, e incluso llegaron a tener industrias palaciegas. De hecho, por ejemplo, en las tablillas de la biblioteca del Palacio de Asurbanipal se recogen formas de producir ciertos materiales, y entre ellos el vidrio. Otra de las civilizaciones más destacadas, que más apreciaron y que más desarrollaron la producción del vidrio y, sobre todo, la investigación, fueron los fenicios. Ya digo, en rivalidad, en cierto punto, por llamarlo de alguna forma, con los egipcios en cuanto al vidrio transparente, pero también hicieron cerámica vidriada. En este caso, otra vez, reproduciendo esos motivos de color del azul, el amarillo, los motivos decorativos preferentemente en forma de zigzag, y de hecho tuvieron una producción tan grande que empezaron a destacar ciertos centros de producción, que eran Chipre, Rodas y Cartago. Hicieron asequible la producción a toda la sociedad. De hecho, los precios tan económicos para toda la sociedad hizo que se pudiera difundir en todas las clases sociales e incluso que se extendiera rápidamente por el Mediterráneo. Se puede decir que dominaron el Mediterráneo con toda la difusión de estos productos. Y no solamente recipientes, sino una especie también de amuletos, que son estas cabezas barbadas en las que, bueno, se distinguen, bueno, pues con esos ojos, con unas pupilas muy dilatadas, unas bocas más o menos pequeñas, reducidas, semejantes a las estatuillas, a las figurillas, por ejemplo, orantes, que se hacían en escultura. Y ya lo que sí que se puede afirmar es que a partir del siglo IV a.C., el Mediterráneo va a ser el foco de irradiación de toda la industria del vidrio, gracias al comercio marítimo y al terrestre, fundamentalmente. Tuvieron mucho aprecio por ello los griegos, los etruscos y los púnico-cartagineses, y desarrollaron un tipo de vidrio pues, como el que vemos, un vidrio policromado, en el que especialmente destacó Alejandría como centro productor. Alejandría, a partir del siglo II a.C., ya despunta en todo el Mediterráneo como un centro exquisito de producción muy preciada del vidrio, decorado, como se denominaba, de millefiori, de mucha decoración, e incluso empezaron a exportar en un primer momento a Grecia y de ahí también a Roma. Otra de las piezas, no solamente la cerámica, sino una de las piezas alejandrinas de aquí, de esta ciudad, de este foco de producción, más preciadas y más apasionantes en estos momentos, fue el vidrio de oro, es decir, el pan de oro entre dos capas de vidrio. Por supuesto, eran objetos de muchísimo lujo, muy apreciados, muy queridos, son obras muy lujosas, y que se conservan muy pocas en completo estado de conservación. Por eso, bueno, pues son además tan apreciadas. Es muy reconocida pues, esta obra del medallón de oro del joven Genadios, que parecía ser un músico con unas cualidades muy admiradas en estos momentos para este arte. Y
de todas estas civilizaciones, la última quizá y que más desarrolló toda esta industria y el aprecio por el vidrio fue la civilización romana. Precisamente conocieron el vidrio por influencia de los egipcios y de los fenicios. De hecho, de los fenicios ya conocemos esa especie de rivalidad, esa especie de competición que existía por la producción del vidrio transparente. Y precisamente también de los fenicios tomaron el uso de la caña de soplar vidrio, una revolución técnica que supuso un gran avance para la producción del vidrio, porque producía, por un lado, obra mucho más vidrio o objetos con muchísima más rapidez, a gran escala y además mucho más exquisitos, porque eran mucho más finos, de una coloración mucho más amplia y podría permitir también incluso la creación del vidrio hueco, las piezas huecas, con lo cual eso lleva consigo la economía de medios, la producción más económica, puesto que se utiliza menos pasta vítrea para realizar un objeto de vidrio, en este caso. En cuanto al tipo de vidrio, bueno, pues le realizaban tanto transparente, translúcido y de color, fundamentalmente con un gran aprecio por esas tonalidades azules, verdosas, aguamarinas, como vemos aquí, y todo tipo de objetos, recipientes, joyería, como insisto, con este tipo de coloración, o incluso aplicado a la arquitectura, incluso en las ventanas, o también en los paramentos y en menor medida en los pavimentos. De hecho, bueno, también se sabe que utilizaron paralelamente otro material, que es el lápiz specularis, que es un mineral de yeso con unos efectos muy parecidos al vidrio, en este caso. Y también se sabe cómo, gracias a las excavaciones y a los estudios arqueológicos que se están realizando en la Domus Aurea, concretamente en la sala octogonal de este palacio de Nerón, vemos cómo lo apreciaba tanto el emperador que mandó instituir una serie de teselas de color, de vidrio azul, verde y blanco, para cubrir todo el mosaico de la cúpula, por ejemplo. Bien, aunque donde tuvo más desarrollo fue en las vajillas domésticas, lo que se llaman la vasa escaria. Aquí hicieron un auténtico alarde de dominio técnico, decorativo, en producción de vidrio transparente, translúcido, de color, etcétera, etcétera, porque esto formaba parte del ajuar doméstico, del ajuar familiar de las personas, que pasaban de generación en generación y que suponían, por decirlo de alguna forma, pues una especie de ostentación de la categoría social, del poder económico y también del gusto estético del propietario. Por lo tanto, bueno, pues vamos a tener además un repertorio impresionante, muy amplio y abundante de tipologías y de elementos para la vajilla, botellas, copas, tazas, vasos, cuencos, escudillas, ungüentarios, frascos, jarras, fuentes, platos, etcétera, etcétera. Estas vajillas vinieron a sustituir además una característica de los romanos a las vajillas de metal o las más comunes, las vajillas de cerámica, hechas de barro, de todos los tipos, desde las más sencillas hasta las más lujosas, las más exquisitamente decoradas y trabajadas, que incluso podían llegar a tener precios del metal, de la plata, por hacernos una idea. Este tipo de vajillas corresponde a un pueblo campesino como era el romano, pero paulatinamente fueron siendo sustituidas por vajillas de vidrio por las cualidades del vidrio para los alimentos. Lo vamos a estudiar. Como decía Tíbulo, sedme propicios dioses y no despreciéis las ofrendas de una mesa pobre ni de unas sencillas vajillas de barro. Serían utilizadas para el uso cotidiano, pero para las ocasiones especiales, banquetes, cenas, etcétera, etcétera, harían gala de estos útiles, de estos enseres domésticos, ya digo, de este patrimonio doméstico y familiar que pasaba de generación en generación. Por eso no dudaron en ir sustituyendo por vidrio todas y cada una de las piezas, de los recipientes, incluso con los más variados formatos. De hecho, se sabe cómo llamaban a vidrieros cualificados, a vidrieros reconocidos, como por ejemplo los de Alejandría, para que vinieran a realizar ciertas piezas especiales. Por ejemplo, como recuerda Séneca, me gustaría mostrar a Posidonius, un cristalero que con su aliento moldea el cristal de formas diferentes que apenas podría ser tallado por las manos más hábiles. Estos vidrieros hacían esa decoración de millefiori, hacían un acabado muy pulido, muy brillante, que era muy apreciado. Y de entre todos, no solamente de color, sino el transparente, el más apreciado. Como nos vuelve a recordar Séneca, las frutas nadando en cristal parecen más bellas de lo que son. Y esa ostentación era tanto real como también
fingida en forma de trampantojo en muchas de las casas, como hemos podido descubrir en las excavaciones y en los tratamientos arqueológicos que se están haciendo en Pompeya. Una forma de ostentar esa categoría, esa condición de la familia propietaria, y que se exhibían exactamente igual que lo que se hacía en cerámica y en metal. Como digo, estas vajillas se exhibían en momentos concretos, en banquetes, en cenas, incluso con algunos de los recipientes exclusivos para estas ocasiones, como por ejemplo el ritón, piezas muy decoradas. Si hacemos un recorrido por todas ellas brevemente, podemos encontrar desde las más sencillas, ya podemos ver aquí cómo son de tipología variada, formas muy diversas, de colores muy diversos, incluso predominando ese azul turquesa, el tono aqua que ellos llamaban, a unas un poco ya más exquisitas, con más decoración, o incluso a recipientes específicos para ciertos alimentos, como por ejemplo el acetabulum, que era para contener el vinagre, donde se untaba las carnes, los pescados, las legumbres. Por ejemplo, las bandejas escutela, que eran bandejas para las carnes, o incluso el ritón para esas bebidas en esas ocasiones especiales de los banquetes, por ejemplo. O ¿por qué se sustituyó el vidrio por la cerámica, esas vajillas de cerámicas? Bueno, pues por las propiedades organolépticas del vidrio. Es decir, los alimentos en el vidrio no pierden ni su olor ni su sabor si se contienen en vidrio. Y además, si es transparente, se puede apreciar la calidad del alimento que se puede ingerir. Como decía también Marcial, nosotros bebemos en vidrio, tu póntico en murrina. ¿Por qué? Para que la copa no permita ver la distinta calidad del vino, por ejemplo. Bien. Y obras realmente especiales que han sobrevivido, que han llegado a nosotros por su calidad y por su buen estado de conservación. Podemos distinguir, por ejemplo, la calidad de los vidrios transparentes con ese relieve que pues nos recuerda mucho a los trabajos hechos en orfebrería, donde Plinio recuerda el valor más alto para el cristal es el enteramente incolor y transparente. Para los vasos, el vidrio ha sustituido al oro y la plata. E incluso nos hace algunas observaciones sobre cómo se comporta el vidrio con ciertos usos, pero es incapaz de soportar el calor a menos que un líquido frío se vierta antes. Bien. El vidrio camafeo, es decir, la aplicación de blanco sobre azul, o obras tan preciadas como esta. Esta es una obra única, rara, excepcional y muy valiosa. ¿Por qué? Por la técnica empleada, por el material empleado y por el buen estado de conservación que presenta, y además por ser única en su conservación. ¿Existirían más? Probablemente, pero esta es la que nos ha llegado. Como digo, es la llamada Copa de Licurgo, asesinado por Ambrosía. Bueno, es un tema mitológico en el que representa a este rey mítico que quiso matar a Ambrosía, que era una seguidora del dios Baco. Entonces, Ambrosía, en venganza, decide transformarse en vid y se enreda en el cuerpo de Licurgo hasta apretarle y estrangularle y, por supuesto, provocarle la muerte por ahogamiento. Bien, esta obra, además, destaca por la técnica, como hemos dicho, y es que es una copa en jaula. Es decir, la técnica que se ha utilizado es muy parecida a la del trépano. Es decir, la técnica consiste en ir horadando poco a poco el vidrio hasta crear ese relieve y esa forma de la copa. Y, por otro lado, es un vidrio dicroico, es decir, es un vidrio que tiene diferentes tonalidades, lo percibimos con distintas coloraciones en función de si la luz le atraviesa o no, se percibe de diferente forma. De este modo, si nosotros le vemos con una luz que le enfoca desde frente, le vemos con esas tonalidades, mientras que si la luz le está iluminando por detrás y le atraviesa, le vemos con esa tonalidad roja. Algo pues muy excepcional, muy querido en estos momentos. O también el vidrio de atreta, como es esta copa, la de Trifulcio, que es la aplicación de otra capa de vidrio con otro color y tallado de forma que represente una red, una jaula. Esta copa pues es muy apreciada, tiene incluso una inscripción que dice «bebe y vive muchos años». Sí, la podemos reconocer, pues la riquísima el cromatismo que llegó a tener, ese verde esmeralda, esos ocres cuando empieza la red, y también ese azul intenso. También sabemos cómo otras piezas de lujo eran los vidrios de oro, fabricados tanto por los romanos como por los cristianos y los judíos. Estos tipos de recipientes mucho más amplios, de una boca mucho más abierta.
Y de esas piezas, nuevamente, las alejandrinas, estos vidrios de oro en forma de medallones que representan retratos realistas de personajes representados de forma individual, en parejas o en grupo, que recuerdan bastante las pinturas realistas también de la zona de Al-Fayún, el egipcio romano, por decirlo de alguna forma. Son retratos realistas que se colocaban en las momias de los difuntos para recordar la efigie de la momia del difunto, claro. Bien, bueno, pues encontramos, como digo, representaciones de personas individualizadas, en parejas, como madres e hijos, matrimonios, o incluso de grupos familiares, como este medallón de Brescia, realizado en este lugar, donde destaca, por ejemplo, el caso de la hija, que tiene esa forma de nudo por la que identifica que es una seguidora de Isis, de la diosa Isis, por ejemplo. Bien. Y si estos avances se desarrollaron en la Edad Antigua, en la Edad Media siguen los experimentos para conseguir nuevas posibilidades, las investigaciones, sobre todo a los campos a los que se podría aplicar el vidrio. Y por destacar alguna de las mayores aportaciones en esta época, se podrían decir dos. La aplicación ya decisivamente del vidrio a la arquitectura, al muro, y por otro lado, la aplicación directamente a la ciencia. Sabemos que, por un lado, la aplicación del vidrio plano favoreció que se pudiera insertar en la arquitectura, en los vanos. Y, de hecho, bueno, sabemos que, aunque sí que empezó a aplicarse esto durante el románico, es en el gótico donde alcanzó el mayor esplendor y, especialmente, fueron las catedrales las que adquirieron el mayor protagonismo. Allí cumplirían tres funciones que todos conocemos. Por un lado, servir de elemento de cierre de un vano abierto en el paramento. Segundo, servir de elemento transformador de la luz natural exterior, que es blanca, diáfana, muy brillante, en el interior en una luz oscurecida, teñida de color y caleidoscópica, que va cambiando en función de la luz exterior que haya en esos momentos. Y la tercera función es servir de elemento, de soporte, en el que reproducir temas iconográficos complementarios a otras artes en el interior del edificio, generalmente la escultura y la pintura. Por lo tanto, se van a incorporar con gran fuerza, especialmente a edificios muy emblemáticos, porque el arte de la vidriera era un arte lujoso, era muy costoso. Por lo tanto, se solía circunscribir normalmente a edificios como monasterios, catedrales, palacios, castillos, etcétera, etcétera. La técnica, bueno, pues la del vidrio emplomado, es decir, piezas de vidrio coloreado en su masa, es decir, piezas de vidrio de color, o también con pigmentos aplicados en la superficie del vidrio y luego posteriormente fijados mediante la cocción en un horno a ciertas temperaturas, y esas piezas unidas por una red de plomo. Con ello conformaban paneles, y esos paneles se podían adaptar a todo tipo de ventanas o de vanos, tanto ventanas como rosetones, y por otro lado también a las más amplias superficies. Todos tenemos, por ejemplo, en mente el caso de la Sainte-Chapelle de París, por ejemplo. Bien, junto a ello, grandes centros de producción. El vidrio veneciano, especialmente el de la isla de Murano, fue exquisito y fue muy valorado. De hecho, fue casi el centro productor de vidrio de toda Europa. Llegó a ser muy preciado por la calidad del vidrio que producía. Se sabe que, por ejemplo, ya tenía un sistema de organización gremial en las profesiones en el año ya 1224, con un cuidado muy escrupuloso de guardar los secretos de producción y decoración. De hecho, se cuenta cómo los propios vidrieros de Murano muchas veces se encerraban en la isla y procuraban que ninguno de los secretos del oficio pudiera extenderse. También por la calidad técnica, con esa transparencia del vidrio conseguida añadiendo manganeso, por ejemplo, y con ese repertorio decorativo tan exquisito que les hizo que fuera un centro productivo de vidrio hasta prácticamente el siglo XIV, en que, por lo tanto, dominó toda la Edad Media en la producción. Vemos que son piezas muy bien trabajadas, con ese trabajo casi que recuerda la labor de los orfebres, por ejemplo, y que su difusión se vio favorecida sobre todo por las buenas relaciones comerciales y por el desarrollo de la navegación que tenía Venecia, y por eso se pudo extender por todo el Mediterráneo y, por ende, por toda Europa. Y
si hacemos gala o un honor a toda la difusión que puede tener el vidrio veneciano por toda Europa, no hay que olvidar también al mundo islámico y su aportación al vidrio, puesto que fue difundido no solamente por toda Europa, sino que también llegó a China, a Rusia, incluso el este de África. Su calidad llegó a ser muy admirada y su producción muy requerida, muy demandada, por lo menos hasta el siglo XIV. De ahí se ven piezas exclusivas como, por ejemplo, el vaso de Hedwig, que está realizado con una talla que imita casi la talla de los cristales de roca y que reproduce, bueno, es una colección de 14 vasos de un cierto grosor con paredes lisas y que su nombre deriva de la propietaria, de una de las propietarias. Pues es de una princesa silesia, Santa Eduvigis, que al parecer era propietaria de 3 de estos vasos. Son piezas muy preciadas, como digo, y por el tipo de decoración, tanto de formas zoomorfas, geométricas, etcétera, se puede sospechar e incluso ya constatar que los artífices fueron efectivamente islámicos, pero trabajando para clientes cristianos, en este caso. Por ejemplo, las copas que llegaron a realizar con una producción muy amplia hasta el siglo XIV, compaginando y conjugando al mismo tiempo el vidrio con labores de orfebrería. El vidrio pintado, por ejemplo, en esta pieza, que es la primera pieza pintada iraní, representando a este sultán sedente, por ejemplo, o un vaso exquisito de vidrio esmaltado con decoración en arabescos, en azules, verdes, rojos, amarillos y blancos, que es, en definitiva, la paleta cromática de la Edad Media. Una pieza exclusiva, una pieza muy exquisita, porque es un vaso, bueno, se llama así, de la suerte Edenhall, muy único por el estado de conservación. Y es que normalmente los recipientes para beber raramente se conservan, a no ser que pertenecieran a una familia y que pasaran de generación en generación. Este fue el caso de esta pieza que pasó de generación en generación en esta familia, puesto que había una leyenda que decía que quien fuera el propietario de este vaso tendría siempre mucha suerte. Así se recordaba, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, cuando dice: si esta copa se rompe o cae, adiós a la suerte de Edenhall. De hecho, fue muy apreciada, como la vemos, incluso que tuvo su propio estuche de labor repujada y que perteneció a la familia hasta el año 1854, momento en el que pasó a formar parte del gobierno inglés. O, por ejemplo, en la botella de los jugadores de polo, también una pieza con un pie circular, con un cuerpo bulboso bastante amplio y con acanaladuras y con un cuello alto y muy delgado. Aunque tiene una decoración pues, epigráfica, de entrelazo y bueno, geométrica, lo que destaca es la decoración de los jinetes, ¿no? Que es el que da nombre a la pieza. Son en realidad gobernantes mamelucos que tenían gran aprecio por este tipo de piezas, por la transparencia del vidrio y también por el tema que representa. Son gobernantes a caballo jugando al polo, están con sus mazas, porque se entretenían bastante con este ejercicio, con esta actividad, puesto que conjugaba dos ámbitos, el juego y la estrategia militar. Y otra de las piezas, pues un poco ya más comunes, son las lámparas para iluminar las estancias más suntuosas. En este caso es una pieza de la mezquita de Córdoba, con sus típicas asas para ser colgadas e iluminar, como digo, las estancias. Y junto a ello, lo que hemos comentado antes, la aplicación ya definitiva y con gran impulso del vidrio a la ciencia. Uno de los hitos más extendidos fue la aplicación el surgimiento de las lentes ópticas, lentes que se utilizaban con diferentes fines. Por un lado, para trabajos que requerían gran precisión, por otro lado, para la lectura y la escritura y también para ayudar a las deficiencias de visión, a los problemas de visión. En un principio, estas piedras eran cristal de roca y berilio. El cristal de roca, pues por su transparencia y por ser incoloro, y el berilio porque es una especie de gema que también es transparente o translúcida y también por su lustre vítreo. Hacía que bueno, pues pudieran aumentar el tamaño de la letra y poder utilizarla. Se sabe que, por ejemplo, los monjes en ciertos scriptorium ya las están utilizando desde el siglo X, aunque hasta el siglo XIII serán ya mucho más populares y mucho más usadas. Estas lentes son unas piezas planoconvexas que incluso se llevaban engarzadas a modo de colgante, a modo de adorno, y por lo tanto pues, podían cumplir dos funciones, a modo de joya, a modo de adorno, y luego otra función práctica para favorecer pues, la lectura o esas funciones más precisas.
Y precisamente sobre esos estudios de óptica y la conveniencia del uso de lentes para ayudar a ciertos problemas de visión, se hacen algunos tratados, como por ejemplo el de Al-Ghafiqi, que es un oculista islámico, o por ejemplo cómo lo ensalza este monje franciscano inglés, Roger Bacon, en su Opus Maius, que destaca la óptica como la ciencia de la visión. Por hacer un pequeño resumen de las grandes aportaciones y también para que veamos cómo cambiaban y cómo evolucionaban en tan poco tiempo en la Edad Media, podemos destacar cómo en torno al año 1285 ya existen lentes convergentes para la antiojería, es decir, para los problemas de presbicia y de hipermetropía. En torno al año 1300, es decir, escasamente 20 años después, existen ya lentes para la presbicia con montura monocular. Y en el año 1306, al parecer, existían ya las primeras gafas. Digo esto porque es el año en el que un monje dominico, en un sermón, comentó que en Florencia ya se utilizaban este tipo de elementos. Eran gafas que eran plegables, que se apoyaban directamente en la nariz y que ayudaron pues, bastante a liberar las manos y a hacer ciertos ejercicios, como por ejemplo se ve aquí en esta representación. En un principio las monturas eran de madera o de asta, luego se fueron perfeccionando con otros materiales e incluso bueno, pues hay anécdotas y hay testimonios de cómo se usaban o de quiénes las usaban. El propio Petrarca, reconocía que no me enorgullezco de haber tenido una gran belleza, ojos brillantes y durante mucho tiempo de gran agudeza, que contra todas las expectativas me traicionó pasados 60 años viejo para obligarme a recurrir a regañadientes a la ayuda de las lentes. Bueno, hay diversas representaciones en el arte, más pictóricas que escultóricas, sobre cómo eran este tipo de gafas, cómo se usaban, realmente muy prácticas, eran plegables, se podían bueno, pues llevar fácilmente, eran de gran servicio, incluso cómo se fueron mejorando las monturas para su uso. Ya decimos que las primeras eran de madera y asta y luego posteriormente fueron otras de cuero, concha, plomo, hierro e incluso las lentes de remache, es decir, las que ya tenían un mango para poderlas portar. Y cómo, gracias a las propiedades por ejemplo, del vidrio para las reacciones químicas o los reactivos químicos o incluso la corrosión, se va a aplicar para todo el instrumental del laboratorio, de la alquimia. Por eso los usos científicos y de laboratorio del vidrio, donde empiezan a aparecer ya libros y tratados donde se recomienda cómo usarlos, qué tipo de usos tienen que, a qué tipo de usos pueden estar destinados, etcétera, etcétera. Y siguiendo esta estela, todas estas investigaciones, entramos en la Edad Moderna, donde incluso se llegaron a crear inventos que no solamente ayudaban al ojo humano, sino también a todos aquellos aspectos, a todo aquello que el ojo humano no era capaz de ver. Por ejemplo, la microbiología, el microscopio, el telescopio, etcétera, etcétera. En el arte podemos destacar el centro de Bohemia, el vidrio de Bohemia, como uno de los más exquisitos y más valorados. Quizá por su transparencia, incluso por la talla tan buena, parecida a la de la talla del cristal de roca, y que bueno, hizo la hegemonía en toda Europa. También el desarrollo de tratados, por ejemplo, sobre cómo podía ser la producción del vidrio, imitando incluso las decoraciones de Venecia en el arte del vidrio de Neri. Una obra imprescindible para los españoles, porque es el primer tratado de óptica en castellano, hecho por Benito de Azabaldés, en el que se recomienda el uso de lentes para mejorar las deficiencias de la visión. Por ejemplo, entre las cosas interesantes que comenta es la presbicia y la hipermetropía, las operaciones de cataratas o incluso las recomendaciones de usar gafas para protegerse del sol, cosas curiosas y tan importantes como esas. O los tratados para los estudios sobre óptica, por ejemplo, de Kepler. Y también los primeros inventos. Hansen diseñó un primer prototipo de microscopio que era un tubo de unos 25 centímetros y unos 5 centímetros de diámetro en el que se aplicaban dos lentes convexas. Algo que Galileo Galilei mejoró. De hecho, sus estudios sobre lentes fueron muy valoradas y muy importantes de cara al futuro. De hecho, que mereciera muy afortunadamente el título de padre de la astronomía moderna, de la física moderna y, en definitiva, también de la ciencia. En este retrato le vemos, por ejemplo, sujetando uno de sus microscopios, algo que mejoró del anterior de Hansen, por ejemplo. O el telescopio.
Desde el primer prototipo que habría diseñado este óptico holandés, Hans Lippershey, al que definitivamente diseñó Galileo, bueno, pues se hicieron ciertas mejoras. Galileo, por ejemplo, partió de un tubo de un órgano y a él le aplicó una serie de lentes, incluso llegando a un aumento de a una capacidad de 36 aumentos, por ejemplo. Con este telescopio, Galileo pudo estudiar la Luna y el universo. De hecho, observó los cráteres de la Luna, descubrió 4 satélites de Júpiter e incluso regaló uno a Kepler, envió uno a Kepler y vendió uno a Venecia, recomendándole su uso porque era muy útil en las batallas navales. Aquí tenemos una parte del detalle ocular de Galiano también, y de ese telescopio que envió a Kepler se hizo esta máquina celestial que, bueno, pues a base de aumentos consiguió mejorar el descubrimiento del universo, por ejemplo. Newton haría algunas modificaciones, por ejemplo, sustituyendo las lentes por espejos, y con ello consiguió el telescopio de reflexión o telescopio reflector. Y también se consiguieron avances en la medicina y en la física. Concretamente, Galileo diseñó un termómetro, bueno, esto es una versión, por supuesto, a partir del vidrio hueco, con un tubo hueco y con una serie de cápsulas también huecas en las que se introducía un líquido y con el calentamiento de ese líquido esas cápsulas ascendían y se podía calcular más o menos la temperatura. A este termómetro le añadieron la graduación numérica con la cual se podía aplicar ya a los usos medicinales por Santorio e incluso Fahrenheit posteriormente le añadió el mercurio, el uso del mercurio. Y, por supuesto, los usos en la alquimia, la química, la farmacia y los usos clínicos. Todas estas aplicaciones del vidrio al instrumental de laboratorio se describen perfectamente en tratados, están muy bien descritos también en las obras de arte, en las pinturas, en los grabados, sobre sus usos, sus aplicaciones, etcétera, etcétera. Algo que sigue vigente hasta nuestros días por sus propiedades, ya digo, de anticorrosión y de conservación y de, sobre todo, resistencia a los reactivos químicos. Y otra de las grandes aportaciones de la Edad Moderna es precisamente la botella de Leyden, que podríamos definirlo como el primer condensador eléctrico. Es decir, aquí lo que pretendió fue probar si se podía almacenar carga eléctrica, a modo de una batería, vaya. Para ello utilizó una botella de vidrio hueca, rellena de agua, en el interior cerrada con un tapón y una varilla metálica que lo atravesara, que culminaba, remataba en la parte superior con una esfera. A ello, aplicando electricidad, bueno, pues a ver si era capaz, como sí que se demostró, de almacenar carga eléctrica. Y otro de los inventos, otra de las grandes aportaciones del vidrio, por ejemplo, los relojes, las brújulas. En el caso de los relojes, por ejemplo, los relojes, a partir del siglo XV se sabe cómo en las grandes ciudades ya existían relojes públicos, pero a partir del siglo XVI se hacen ya muy populares y muy extendidos los relojes de bolsillo, que en un principio solamente constaban de una esfera y de las agujas, pero que a partir de 1609 se va a aplicar el vidrio transparente incoloro para cubrir la parte de la esfera y de la aguja como medio de protección. Y llegados a toda esta historia, este recorrido rápido y sucinto que estamos realizando, llegamos a la Edad Contemporánea, en la que podemos destacar que nunca, como a partir de estos momentos de la Edad Contemporánea hasta la actualidad, se han hecho tantos avances y tan buenos y en tan diversos campos, aplicado absolutamente a todo. Vamos a recorrerlo. Todo gracias a la Ilustración, porque con ella se recuperó el gusto por la aplicación del vidrio, aplicado a todos los campos, los más variados, a los usos que tuvo y, sobre todo, a la aportación de la industrialización, los nuevos medios, los nuevos descubrimientos y aplicaciones que se podrían hacer. Y junto a ello apareció, claro, la industria mecanizada. El paso que supuso de las fábricas de hornos, normalmente, en estos momentos ya de carbón, a las que tenemos ahora, ¿no?, en los que se puede controlar la temperatura, fábricas especializadas para hacer vidrio laminado, estirado, etcétera, a la industria vidriera ya totalmente mecanizada, a los sistemas automáticos de producción, incluso a las multinacionales que existen ahora. Eso supuso un gran avance en la producción en escala y con economía de medios, desde el vidrio plano, para crear, por ejemplo, vidrio plano estirado, laminado, etcétera, etcétera, al vidrio hueco o incluso mecanizado, como vemos en estas imágenes.
Por recordar algunos de los hitos más importantes, habría que destacar sobre todo la Real Fábrica de la Granja en Segovia. Aquí destaca uno de sus antiguos hornos, creado por Isabel. Bueno, esta fábrica se fundó a instancias de Isabel Farnesio para atender la producción de vidrio de los palacios, tanto de las ventanas como de los espejos, y con ese repertorio tan variado en tipología y en elementos decorativos que llegó a tener. La recuperación de las vidrieras, y es que a mediados del siglo XVI el arte de la vidriera desapareció, de forma que muchas veces el mantenimiento y la conservación de las vidrieras históricas cayó en manos de personas ajenas al oficio que con su mejor voluntad pues consiguieron mantener de alguna forma esos conjuntos vidrieros. Pero gracias a la Ilustración y especialmente también al Art Nouveau, el interés por la recuperación de este arte del vidrio aplicado al edificio va a resucitar, de forma que van a surgir casas internacionales que se dediquen a dos actividades cuya actividad sigue hasta la actualidad. Por un lado, la recuperación de conjuntos históricos y, por otro lado, la creación de obra nueva. Obra nueva siempre desde la experimentación de nuevas posibilidades, nuevas lecturas e incluso discurriéndose paralelas a todos los movimientos artísticos contemporáneos que ha habido. En un principio, recordando aquellos momentos en los que la vidriera tuvo mayor apogeo, es decir, el gótico y el renacimiento, por lo tanto, el neogótico y el neorrenacimiento, de ahí que surgiera con los neos, hasta los más actuales, como puede ser la vidriera abstracta. Bien. O lo que supuso la industrialización y el descubrimiento de los nuevos elementos, de los nuevos materiales, el vidrio, el hierro y el hormigón aplicada a la arquitectura contemporánea. En este caso, pues con auténticas proezas, con desafíos y atrevimientos con estos materiales. Uno de los más impactantes fue la Galería de Orleans en el Palacio Real, en el que se instaló por primera vez una cubierta cristalada con vidrio y hierro. Fue espectacular para el momento. Quizá el más conocido, el Crystal Palace, para la Exposición Universal de 1851. Bueno, sí que estoy afortunada con las fechas. Está hecho íntegramente en vidrio y en hierro, además con piezas prefabricadas y con un récord en el tiempo de instalación, en 6 meses y 62.000 metros cuadrados. De hecho, este palacio se pudo desmontar y luego volver a instalar en otro lugar. Albergaba además, como lugar de sede de exposición universal, todos aquellos avances científicos y tecnológicos que se habían conseguido en los últimos meses. Por lo tanto, se exhibían todo tipo de piezas, desde obras de arte, tapices, esculturas, etcétera, hasta grandes máquinas, por ejemplo, locomotoras. Bien, aquí tenemos diferentes vistas. En España podemos enorgullecernos, por ejemplo, del Palacio de Cristal, también creado como exposición para las exposición de las Islas Filipinas, también con esa misma intención. La transparencia que se consigue con estos nuevos edificios, esa comunicación con el exterior, esa luminosidad que durante el día es la luz exterior la que ilumina el edificio, pero durante la noche, si ese edificio tiene iluminación, es que ese edificio es el que irradia luz, y el efecto tan expresivo, tan sobrecogedor que tenía que crear para los espectadores ver cómo desprendía luz a través de su transparencia del vidrio. O, por ejemplo, los almacenes El Barato, ya desaparecidos, también con esa escalera volante. O, a lo largo de la historia de los diferentes movimientos artísticos, diferentes soluciones. Uno de ellos, por ejemplo, en el modernismo, con esa fusión de las artes, de la arquitectura, escultura, vidriera, artes menores, orfebrería, etcétera, etcétera. Bueno, se va a desarrollar mucho el arte de la vidriera y, sobre todo, y del vidrio, con motivos vegetales, motivos de la naturaleza, especialmente. En la arquitectura funcional, obras como, por ejemplo, la Oficina de Correos de Viena, incluso con ese vidrio ya doblado, se empiezan a eliminar esas zonas de ángulos en vértices de 90 grados, esos ángulos rectos. O, por ejemplo, las aplicaciones de Guimard, o soluciones, por ejemplo, para las marquesinas o para las tulipas de estas farolas con formas orgánicas. E incluso los desafíos que hizo Gaudí en muchas vertientes en cuanto al vidrio, recuperando vidriera neogótica en el Palacio Episcopal de Astorga, o incluso vidrieras según las nuevas descubrimientos científicos que se están encontrando en estos momentos, reproduciendo formas orgánicas, células, el plasma sanguíneo, formas óseas en el interior de la Casa Batlló, o incluso lo que había programado de vidrieras abstractas
de gran impacto colorista, por ejemplo, para la Sagrada Familia, estudiando, eso sí, la orientación, o el desafío que supuso para el Palacio de la Música esa cubierta de vidrio con esa especie de pinjante, una cubierta que no es recta, esa cubierta cenital, de luz cenital pinjante, que representa un sol radiante y que era un auténtico atrevimiento, una auténtica osadía en cuanto a la construcción, una novedad que, bueno, resultó de un gran efecto y de una gran admiración. Por artes, también la influencia del Art Nouveau, especialmente reproduciendo aquellos motivos de la naturaleza, basándose, inspirándose en los estudios de Darwin, por ejemplo, o aplicados a todos los elementos, no solamente a los ventanales, o el Art Deco, haciendo más hincapié en el funcionalismo del vidrio, por ejemplo. O lo más popular que conocemos, el modelo Tiffany, haciendo recuerdo a la casa de joyería instalada en Nueva York, que no solamente hizo obras de mucha calidad, de mucho aprecio, porque eran todas hechas a mano, sino también por las investigaciones y los experimentos que hicieron con el vidrio. En 25 años, el repertorio de tipos de vidrio que llegó a hacer, les vamos a ver. ¿Por qué son apreciados? Porque están hechas a mano. Especialmente más conocidas, más extendidas, fueron este tipo de vidrio emplomado en las lámparas que, bueno, ya dicho sea de paso, no eran para iluminar una estancia, eran lámparas decorativas en las que la luz sirve para iluminar o para resaltar, para que se pueda apreciar bien el trabajo de vidrio que hay trabajado en la tulipa de la lámpara, por ejemplo, normalmente de formas geométricas, vegetales, con colores muy vistosos. Y en cuanto a los vidrios con los que experimentaron, con los que llegaron a hacer ese repertorio de investigación, hay que destacar el más conocido, el vidrio de plomo, siguiendo absolutamente la misma técnica que las vidrieras emplomadas. Pero también investigaron el vidrio opalescente, es decir, el vidrio que tiene más de un color. Aquí, por ejemplo, lo vemos en estas piezas que son, pues, granate rosa, azul violáceo, en este verde, amarillo, gris. Son son vidrios que tienen más de un color. O el vidrio, bueno, aquí lo tenemos también, o el vidrio, por ejemplo, fabril, es decir, que crea iridiscencias en la superficie con ese acabado, pues, tan brillante, con efecto metálico incluso, tan espectacular, tan llamativo, ¿verdad? O el vidrio veteado, reproduciendo, inspirándose en las formas de las hojas, de las ramas, etcétera, etcétera. El vidrio volcán o lava, por su semejanza con este material volcánico, o el mosaico, reproduciendo también, en vez de teselas de cerámica vidriada, de auténtico vidrio, el que estaba engastado con piezas igual que el mosaico. Y con respecto a las investigaciones que se van a realizar en estos momentos, por destacar algunas de las más llamativas, porque digo, es ingente la producción y la investigación que se ha realizado en la edad contemporánea, como nunca. A partir de ahora se diferenciarán investigaciones científicas del mundo de arte, una tendencia bipolar que va a continuar hasta la actualidad. Vamos a destacar algunas de las más importantes, como por ejemplo la labor de Antoine Lavoisier, que es el padre de la química moderna, y de su mujer, bueno, Merian, en el estudio de los gases. Por ejemplo, aquí le vemos en su estudio con recipientes que son para barómetro, gasómetro, depósito de agua, campana de cristal, balón de destilación, pues todo el instrumental de laboratorio que le valió, ya digo, el reconocimiento de la química, del nacimiento de la química moderna. Por ejemplo, las primeras lámparas incandescentes con filamento de carbono, nuestras actuales bombillas, donde la primera de todas aún sigue funcionando es en el parque de bomberos de Livermore, por ejemplo. O la aplicación que hizo Edward Benedictus, el vidrio en hojas o en láminas, que es la alternancia de láminas de vidrio y de materiales plásticos que permiten la fractura del vidrio de una forma determinada. Es lo que comercializó Tripolex y que se aplicó, entre otros, por ejemplo, a las lunas de los automóviles, para que fracturen de una forma determinada, por ejemplo. Y por la abundancia y la diversidad de las aplicaciones que ha llegado a tener, incluso hasta la actualidad, vamos a destacar a Otto Scott y la ciencia y la tecnología modernas aplicadas al vidrio, porque desde que fundó su empresa en el año 1884 hasta la actualidad, ha aplicado investigaciones en vidrio industrial de muy alta calidad a muy variados ámbitos, al automóvil, a los electrodomésticos, la electrónica, la energía solar, la industria farmacéutica, incluso la óptica.
Por ejemplo, los vidrios ópticos aplicados las lentes a los nuevos microscopios y telescopios actuales, mucho más potentes, a los vidrios resistentes a altas temperaturas y no solamente a los vidrios industriales, sino, por ejemplo, los que conocemos más de uso domésticos, los hornos, las… ¿cómo se dice? Bueno, ¿cuál? No, así me he ido el nombre. Los hornos y… ¡chin! Microondas, eso es, muchísimas gracias. El vidrio para los televisores, incluso en el año 2012, el vidrio para los dispositivos táctiles, donde han diseñado un nuevo vidrio mucho más resistente para los móviles y las tablets, resistente a los golpes y a las fracturas, por ejemplo. Hemos llegado hasta hoy. ¿Qué nuevos retos tenemos hoy? ¿En qué se está trabajando actualmente? ¿Y qué va a ser de mañana, en este futuro tan cercano que tenemos? Bueno, pues parece que el hombre no tiene límites, porque el vidrio se sigue adaptando a la forma de vida del hombre de actual. ¿En qué se está trabajando? En 5 vertientes al mismo tiempo. Por un lado, en el estudio de las propiedades del vidrio, ópticas, eléctricas, mecánicas, químicas, de conductividad térmica, etcétera. En el control de las patologías, bueno, es resistente a la corrosión, pero se está intentando controlar cómo manejar ese tipo de corrosión que tiene el vidrio, por ejemplo. La creación de productos secundarios, los vamos a ver en la industria, medicina, construcción, decoración, seguridad y blindaje, etcétera. La sostenibilidad, el reciclaje, la contaminación y el comportamiento del vidrio con otros materiales, materiales que están constantemente apareciendo, las siliconas, los nuevos cementos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, propiedades del vidrio como la maleabilidad, esa capacidad de adaptar diferentes formas, la corrosión, es resistente, pero puede llegar a tener corrosión, la torsión en estado fundido, las propiedades ópticas de la luz que puede refractar, absorber o transmitir. Las propiedades térmicas, por ejemplo, esa capacidad de deformarse o no frente a una cierta intensidad o cantidad de vidrio. Por ejemplo, lo que vimos en las vidrieras de Notre Dame con el incendio. Cómo conseguir que esas vidrieras no se deterioren o resistan más tiempo ese fuego o ciertas temperaturas, por ejemplo. Propiedades eléctricas. Pues las propiedades mecánicas, resiste los rayones, no resiste los golpes, bueno, pues cómo controlar esas zonas de fractura y que cómo se produzcan, por ejemplo. Las propiedades químicas, hemos visto por el instrumental de laboratorio a lo largo de toda la historia cómo resiste la acción de los reactivos químicos, pero es débil, por ejemplo, al ácido fluorhídrico. ¿Cuántas veces puede resistir una restauración, por ejemplo, un escaparate que haya sido, con vandalismo atacado con ácido fluorhídrico, por ejemplo? Y el reciclaje es totalmente reciclable sin número de veces y conservando todas las propiedades, el vidrio, por ejemplo. Productos secundarios que conocemos y en los que se está trabajando ya hacer, que se está trabajando de cara al futuro. El vidrio antibalas, el blindado, por ejemplo, conocidos pues, en el papamóvil, incluso las pantallas blindadas para los discursos de presidentes, gobernantes, oradores, etcétera, etcétera. El antiexplosivo, para resistir ciertas intensidades cada vez mayores. Por ejemplo, el antirradiación, tan importante como, por ejemplo, para los pilotos o algo más cercano para nosotros. Por ejemplo, conduciendo las gafas antirradiación. El vidrio armado para la construcción resistente o para la decoración, incluso el vidrio bloque o también llamado vidrio ladrillo. El cortafuego para resistir las altas temperaturas, por ejemplo, las pantallas para proteger esas vidrieras en las que se están trabajando las vidrieras históricas, por ejemplo. El vidrio curvo, en todas las modalidades, incluso, por ejemplo, en los acuarios, los observatorios, que está sometido a tanta presión, tanto peso, etcétera. Para las superficies de los revestimientos de las fachadas, los exteriores, las cubiertas, los ascensores que se están realizando ahora, bueno, barandillas, etcétera, etcétera. En decoración, en múltiples aplicaciones de coloración, texturas, etcétera, etcétera. El vidrio dieléctrico por sus propiedades eléctricas, el vidrio espejo y sus secundarios también, el vidrio espejado para las fachadas, la espuma o lana de vidrio, que es muy bueno como aislante térmico y acústico en la construcción, de la misma forma que lo es la fibra de vidrio, por ejemplo. El vidrio flexible que conocemos ahora actualmente, lo tenemos al acceso en los móviles que se pueden doblar. Parece plástico y es en realidad vidrio, se sigue trabajando en ello. El vidrio fotosensible para aquellos trabajos especialmente delicados de la… se me ha ido la palabra. Sí,
exacto, es de soldadura, etcétera, etcétera. El vidrio laminado resistente a golpes, el vidrio armado, el vidrio tratado con láser, especialmente para la decoración, el vidrio reflejante en las fachadas de las construcciones, el templado para los golpes, el blindado, etcétera, etcétera. O el termoendurecido, especialmente para las fachadas, para hacer esos edificios más flexibles e incluso más resistentes a las temperaturas, tanto en invierno como en verano, por ejemplo. O aplicado a la medicina, sobre todo para los tratamientos dermatológicos en el que se aplica el vidrio ubiol. Por ejemplo, las vitrocerámicas resistentes a esas temperaturas, golpes, rayones, etcétera. Y en lo que estamos ahora actualmente, en las pantallas táctiles, tanto en esas pantallas que utilizan, por ejemplo, los oradores, que de cara al espectador parece un vidrio translúcido, mientras que para el orante es simplemente una pantalla donde puede leer todos los datos. Algo en lo que se está trabajando de cara al futuro, como por ejemplo la aplicación para las lunas de los automóviles que ya existen, o incluso la futura aplicación para la ingeniería. Es algo que ya existe, ya está en los laboratorios, ya se está experimentando y que dentro de poco llegará al uso de todos los consumidores en nuestra sociedad. En definitiva, ¿qué es lo que ha supuesto el vidrio a lo largo de toda la historia? Pues hemos visto cómo con el ingenio, el genio y la creatividad del hombre parece que el vidrio no tiene límites. Gracias a la genialidad y la versatilidad se han podido crear soluciones muy creativas y muy originales. Y también todo gracias a la constante experimentación, constante investigación aplicada a la técnica y a la ciencia. Por todo ello, como digo, parece que el vidrio no tiene límites para el hombre, ni para la humanidad, ni lo que ha supuesto hasta la actualidad, ni el futuro prometedor que tenemos. Como dijo Amiel, y hemos dicho antes, hacer con facilidad lo que es difícil a los demás, esto es el ingenio. Y hacer lo que es imposible a las personas del ingenio, esto es el genio. Muchas gracias. Gracias. No sé si es una pregunta, pero bueno, es que, por ejemplo, eso, a raíz de la exposición también, otro uso que me pareció muy curioso del vidrio es unas mamparas que pueden cambiar su opacidad o transparencia con un sistema eléctrico que, bueno, pues, por ejemplo, en una oficina que de repente le dan un botón y pasa de ser transparente a ser opaca. Y, bueno, que me ha parecido, me lo he recordado ahora. Esto. Sí, por las propiedades dieléctricas también del vidrio y sus cualidades de reflectancia, reflexión de la luz, todo esto, sí, efectivamente. Y, bueno, ya que tengo el micrófono, aprovecho a preguntarte, nos has contado toda la historia del vidrio, ¿no? Muy concentrada, claro, pero hemos pasado por muchísimas cosas. Querría, pues, dado que has trabajado bastante aquí en la Catedral de Burgos con las vidrieras de la Catedral, pues si nos podrías contar algún detalle curioso sobre estas vidrieras que tenemos en la Catedral de Burgos. Tengo para una conferencia, sí. Bueno, como he dicho en otras ocasiones, la Catedral de Burgos tiene un corpus vidriero único y muy singular. Recoge vidrieras de todas las etapas de la historia de la vidriera en España y en la península, y además con ejemplos muy brillantes y que incluso son en algunos casos únicos, que desde que se descubrió hasta la actualidad no se ha encontrado parangón, como por ejemplo el vidrio rojo de medieval que está presente en el rosetón de Sarmental. Y luego, bueno, pues por otro lado, las manos y las personas que lo hicieron posible, los grandes talleres, la forma en la que se difundió y cómo Burgos fue centro productor de vidrio. Los talleres vidrieros eran estables, se asentaban en una ciudad, sobre todo condicionados porque tenían que tener un horno ahí permanentemente. Bueno, pues en Burgos se establecieron estos hornos vidrieros y desde aquí se atendió la demanda de muchos otros sitios del centro norte peninsular a lo largo de toda la Edad Media hasta prácticamente el siglo XVI. Muchísimas gracias a todos por asistir. Comentaros que aquí en Burgos también tenemos nuestro Crystal Palace. En la Universidad de Burgos habéis visto que hay un edificio largo, como un chorizo, ¿vale?, que es todo de cristal. Allí tenemos la oficina, la unidad de cultura científica, que nos dedicamos, pues, a divulgar la ciencia, y bueno, pues que sepáis que también es cristal y disfrutamos de un edificio puro de cristal, ¿vale? Comentaros también que estamos preparando justamente en la unidad de cultura científica dos cosas nuevas, la quinta temporada de Ciencia, que es nuestro programa de divulgación de la ciencia, que se emite a través de las 7,
y que este año vamos a empezar a emitir a partir del día 10 de abril. Como no sé si nos veremos entonces, pues bueno, que sepáis que ya estamos a punto de lanzar la 5ª temporada del programa Cienicía, que es en la 7 y en la 8. Y que también, desde la Unidad de Cultura Científica, estamos preparando otro programa especial en el que también interviene Pilar, que es La ciencia que esconde la catedral. ¿Vale? O sea, van a ser 8 programas de unos 15 minutos en el que explicaremos distintos aspectos de ciencia que están relacionados con la Catedral de Burgos, para celebrar también el 8º centenario, digamos, de una manera más científica, a nuestra manera de la Unidad de Cultura Científica. ¿Vale? Agradeceros muchísimo vuestra presencia en estas circunstancias y dar un cierto aire de normalidad. Y nada, pues lo he visto. Gracias. Y gracias a Pilar también.